¡Bravo! Eso era El Velo de Estados Alterados, el primer videoclip colombiano en rotar por MTV, casi nada. Sí, cuando MTV rotaba video. Eso, cuando MTV era Music Television, ¿no? Hoy día tiene más música el canal del Congreso. Yo creo. Sí. Pero bueno, empezamos por lo alto, porque llegamos en estas sesiones de Rock Inmarcesible a los años 90. Hoy, 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad, además, fiesta nacional. Como toda fiesta nacional, pues traemos a dos próceres de la independencia musical. Don Fernando Sierra Elvis, de Estados Alterados, y don Alejo Gómez Cáceres, también con una historia dilatadísima en la historia del rock colombiano, Aterciopelados, Ciegos, Sordomudos, ahora con su power trio que más tardecito además vamos a estar escuchándolo tocar. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. A estas sesiones aquí en Morrison, estas sesiones que, de nuevo reitero, me honra mucho que le pongan como nombre Rock Inmarcesible con pues, ese proyecto y esa página que tenemos ahí en Facebook compartiendo las historias de la música de rock en Colombia. También pues con una muy triste noticia que tuvimos esta semana y que dio la desafortunada casualidad de coincidir con estas sesiones, la muerte de una leyenda del rock colombiano, que además aquí nuestro Alejo lo conoció muy bien, Eduardo el Sardino Acevedo, de los Flippers, de la banda del Marciano, de Crash, de Mango, y pues casi maestro tuyo. Sí, el Sardino Acevedo lo recuerdo con mucho agrado, con mucha admiración. El Sardino Acevedo, Eduardo Acevedo, fue el primer baterista en Colombia que ocupó el espacio de ser un frontman, baterista y cantante líder. Sardino Acevedo ocupó el primer baterista colombiano que se destacó ocupando el espacio de frontman. Él tocaba la batería y cantaba las canciones como el cantante líder. Tuvo la agrupación más de reggae más importante que hubo en el país hasta el momento, que era Mango, con Ernie Becerra también, leyenda del rock colombiano, con el Zulu como cantante, con Eduardo Martelo. El Sardino también fue fundador de la banda del Marciano, banda muy importante de los años 60, de Crash, como dijiste tú. Desafortunadamente murió hace unos días de un cáncer y yo personalmente lo recuerdo con mucha admiración y por su maestría. Él me dio la oportunidad, cuando yo ni siquiera tenía una guitarra eléctrica, de tocar con Mango. Imagínate ese paso que yo no me lo podía creer. Yo fui, le dije, algún día podré tocar con usted como en una esperanza, y él me dijo, me acuerdo que hizo así, como indicándome, déjeme su teléfono aquí entre el bolsillo, porque él estaba tocando cuando yo le hice la seña. Yo apunté, le dejé y me llamó después, y a partir del día en que me integré a Mango no fue sino aprender y aprender. Mira esta anécdota, estábamos tocando, ¿no? Terminaba la canción y me decía, Alejo, y yo iba, me acercaba a la batería y me decía, no es ranky, es ranky. Ese era el Sardino. Segunda canción, Alejo, y yo otra vez para allá. Cuando pude aprender la vaina me sentí mucho más cómodo, pero así fue como yo aprendí a tocar el skank, el reggae, el calipso, de la mano del Sardino. Sí, en paz descanse el Sardino Acevedo. Un aplauso, por favor, para el Sardino Acevedo. Toda nuestra gratitud con esa leyenda del rock colombiano. Y para quienes muchas veces dicen, pero sí, chévere, lo que hicieron en tiempo, no dejaron escuela. A mí me dicen muchas veces, pregúntele a los de Aterciopelados si es que supieron quién fue esa gente. Pues acabamos de ver un testimonio y luego, ojalá no tengamos tiempo para hablar de Ernie, para hablar de Genis, a ver qué es todo lo que tienen el maestro Gómez Cáceres para contarnos. Bueno, iniciamos esta transmisión de Rock Inmarcesible con El Velo, Elvis. Y es que detrás de todo esto hay una historia. Está toda esa historia del surgimiento de Estados Alterados, del aporte que esta generación dio un personaje como Simón Brandt
Y esos hitos que construyó Estados Alterados, muy peladitos estaban, ¿no? Unas criaturas, ahí los estábamos viendo. Y bueno, y a pesar de los jóvenes, formando la historia del rock colombiano. Pues estoy cayendo en cuenta que es que cuando el Velo salió en MTV, era MTV International, una franja pequeñita dentro de MTV Anglo, ¿no? Y poco tiempo después crearon MTV Latino, que tenía su sede en Miami. Y había como una relación mucho más directa, por ejemplo, con México, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos, fines de los 80, entre mediados y fines de los 80, la onda del rock en español era muy Argentina-España, ¿sí? Puras bandas Argentina-España. Cuando empieza MTV Latino, que es como justo con los 90, viene una onda fuerte mexicana, muy fuerte, con, bueno, Caifanes, Café Tacuba, La Maldita Vecindad, Fobia, Molotov, sí, Control Machete, bueno, en fin, montones de bandas de esa época que de alguna manera hubo como una especie de evolución paralela en cuanto a que las bandas mexicanas empezaron a preocuparse por el folclore, ¿sí? Caifanes sale con La Negra Tomasa, Café Tacuba empieza a explorar cosas como Ingrata y este tipo de cosas. Y paralelamente aquí, Carlos Vives, que llevaba rato pedaleándole al rock, decide, bueno, voy a cantar vallenato. Y eso es como un espaldarazo también del rock al folclore. Entonces como que hay una evolución paralela, siento yo ahí, ¿no? De involucrar folclore allá, involucrar folclore acá. Nosotros fuimos muy reacios a eso al principio. Finalmente algo por ahí involucramos. Nosotros creíamos que habíamos, pero así ya estábamos haciendo raspa. Y ya habíamos metido un par de trompetas en una canción nomás. Pero... Ahorita hablamos de eso. Sí, claro. Pero es muy la marca de los 90, digamos. Empezó como con el movimiento grunge, que afectó mucho toda la música. Nosotros, por ejemplo, dejamos de ser tres tipos que tenían un montón de música en un computador a ser como seis que querían tocar esa misma música pero en vivo. Entonces era un combo grandísimo, complicado de manejar, con gente de muchas inclinaciones. Pero era eso, era como un poquito una reacción contra la cosa digital y programada de los 80, como del New Wave y esto, y una cosa mucho más orgánica del grunge, que aprovechó y se agarró también como de las raíces culturales nuestras. Yo creo que eso un poquito engloba la década, me parece a mí, no sé. Sí, lo acabas de decir muy bien. La coincidencia en que nos empezamos a fijar en la música popular nuestra. En Venezuela ya tenían esa costumbre, cultura de impregnar todo su rock de la musicalidad popular venezolana, pero tal como lo acabas de decir, en México y en Colombia fue paralelo ese fenómeno. Hay un punto importante ahí que recordar. Ustedes dieron ese paso tan importante de poder ver a una banda colombiana en MTV y sentir, o sea, el significado de eso, Elvis, fue para todos los demás sentir, ay, güey, mi chica, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ah, no, pues venga, yo también quiero. Es simplemente un impulso. Eso es lo que yo estaba recordando en estos días, tratando de aprenderme los acordes de Muévete. Incluso pensé que había sido a finales de los 80, pero no sabía que había sido preciso en 1990. La canción es compuesta a finales de los 80. Pero se publicó en los 90. Hay un impasse ahí. Digamos, perdón. El primer sencillo sale noviembre del 89, que incluye Muévete y El Velo. Sí. Pero ese sencillo fue el que nos permitió firmar con una disquera y el primer LP viene a salir ya en los 90, 91, no me acuerdo. Y vuelve a incluir Muévete y El Velo con otra cantidad de canciones que tocábamos en concierto pero que no estaban grabadas. Y eso fue en los 90. Yo también recuerdo una anécdota ahí un poco incómoda pero bonita. Y en algún momento tuve que ir a una emisora, tal vez al 88.9 de Radio Super, y estaba recién salido el tema de Estados Alterados y
y de repente vi que había una caratulita negra ahí. Y me dijeron, Alejo, mira, este es el sencillo de Estados Alterados, muévete, el que está saliendo. La carátula era negra y solamente se podía leer la palabra Estados Alterados si uno miraba con cierto ángulo de la luz, ¡pum! Ahí brillaba. Y estos manes, qué descaro, que yo quería hacer eso. La mano de María Inés Vélez. Claro, aquí hay diseño, hay canciones. Eso en realidad, te lo digo con toda sensatez, para todos fue una gana de decir, yo también puedo, hagamos, publiquemos nuestra música, sigamos pensando en nuestra música, cualquiera que sea el género. Gracias. No, hombre, a ti, realmente, ¿qué te voy a decir? Bueno, hay que anotar aquí también una cosa. O sea, que Estados Alterados saliera en MTV es también por lo que representaba en ese momento MTV. MTV era una plataforma de difusión de lo que en ese momento era la vanguardia del rock. O sea, en ese momento, te digo, la radio, por lo menos lo que llamaban en ese momento las emisoras juveniles en Colombia, tenían una apuesta muy distinta, ¿no? Y MTV de cierta manera encarnaba todo ese espíritu, toda esa vanguardia que empezaba a circular era en los bares, en Barbarie, en New Order, en el caso de Medellín, y donde allá terminaron llegando, digamos, de las emisoras a darse cuenta como, venga, usted ya dejen la maricada con su black box y con su magneto, que esto es lo que están oyendo los pelados, no lo que ustedes ponen. Y es dentro de ese espacio que se abre también una oportunidad para los artistas colombianos, ¿verdad? Tal cual, sí, pues como te decía, empieza de la mano del grunge y un poco de la mezcla con el folclore, un surgimiento de bandas, y yo siento que además de ser bandas era que había como un movimiento, había como una escena, porque muchos de los dueños de bares también tenían bandas, ¿no? Pues Héctor y Andrea tuvieron muchos bares, TBG, que era de Chubi Lesaca, él también tenía un proyecto musical muy raro, pero tenía un proyecto musical. Había varios dueños de bares que además eran músicos. Entonces, ibas al bar, tocabas en el bar, dejabas tu disco, tu música sonaba en el bar, en la programación musical habitual del bar. Había más posibilidades de sonar en emisoras. Ahora es más difícil, creo yo. Entonces, había un circuito que permitía que la gente oyera música local, que la gente oyera música de acá. En Medellín, por ejemplo, estaba el Teatro Carlos Vieco, fue muy importante. Como para hacer un paralelo, es un teatro al aire libre como el estilo de la Media Torta, pero haz de cuenta que la Media Torta quedara como en Chapinero, ¿no? Como en un barrio más clase media, al que se podía llegar muy fácilmente caminando. Llegaba mucha gente de todas partes a los conciertos del Teatro Carlos Vieco. Y todas esas cosas como que conspiraron para que hubiera un movimiento fuerte en las principales ciudades. Por esa época también surge Superlitio, por ejemplo, no sé, surgen bandas de distintas partes del país que muchas siguen activas todavía. Cierto, sí. Aquí en Bogotá recuerdo que el fenómeno se dio en la calle 10, en la Candelaria, entre segunda y tercera. Ahí pasaba una cosa muy curiosa, tú lo debes recordar. Tú estabas más pequeño. En la calle 10, viniendo de la tercera a la cuarta, había 3 bares que eran los que recogían a partir del 91, 92, recogieron toda la escena de la música popular, pop, rock, de sus diferentes géneros, bogotana. El que quedaba más arriba de la esquina era la estación central de Carlos Vives. Ahí pasaba una cosa que ya les voy a contar. El que quedaba en el medio era la casona de un señor al que le decían Pompilio. Ahora les voy a contar qué pasaba allí. Y el que estaba más cercano a la cuarta era el de Héctor y Andrea, que era Barbarie. Increíble. Jamás en la Candelaria había habido tanta concurrencia de repente en las noches del miércoles, jueves y viernes, sábados en Bogotá, que no había dónde parquear y todo se convirtió de alguna manera en un caos, porque iba y asistía tanta gente a estos 3 lugares tan distintos que
los ladrones aprovecharon para hacer su agosto con los carros, tuvieron que improvisar parqueaderos y todo porque la bonanza del dinero que venía por esa razón estaba siendo grande. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? En el bar de Carlos Vives, donde estaba casi todo el tiempo Carlos Vives, estaba Iván Benavides y la gente que después formó el bloque de búsqueda, que todavía era Iván y Lucía, pero es de allá de Carlos Iván Medina, del mismo Pablo Bernal y otra gente, los hermanos Navia, Teto tenía dogs. Ernesto Campo tenía dogs, pero Ernesto era más de ir al bar de Carlos Vives. Lo importante de eso es que de ahí salió el bloque de búsqueda y es de la fuerza musical, de la idea del bloque de búsqueda que vino a convertirse Carlos Vives en vez de ser, con todo respeto, un perseguidor de Charly García, en traer esa propuesta de que tú decías, de vallenato, hasta una telenovela, a traer esa propuesta de coger lo de Escalona y convertirlo en un vallenato interesante, rockero, con una fuerza. Eso pasaba allá arriba y allá fumaban de una cosa. Acá en el bar del medio, que era La Casona, allá en La Casona se fumaba de otra cosa. Y aquí era donde estaba toda la gente que estaba rependiente del New Wave local. Es una locura. Y entonces ahí, por ejemplo, era donde estaba Pillo, Juancho Pulido, Sociedad Anónima, Le Cafash. Ellos eran de ahí, de la mitad del bar de la mitad de la calle. Y eran los que se presentaban en vivo ahí. El grupo, se me olvida el nombre ahorita, el grupo de Eduardo Arias, Hora Local dio sus primeros conciertos importantes allí. Cuando digo se fumaba de otra cosa es porque el ambiente era muy distinto, y acá abajo en la esquina estaba todos los que estábamos interesados en la música de vanguardia, lo que venía de Inglaterra, y esto que era el punk, The Smiths, The Cure, el New Wave y todo eso, que era el bar de Héctor y Andrea. Y fíjate cómo salieron de bandas importantes de esa misma calle en ese momento, de tres sitios tan distintos. Eso fue importante en ese momento. Una anécdota ahí, yo recuerdo en uno de los primeros conciertos que dimos en Bogotá, si no el primero tal vez, que fue en Barbarie, al día siguiente o el día anterior, en esos días, iba a ser el primer concierto de Mano Negra en Colombia, que fue o en el bar de Carlos Vives o en La Casona, en uno de esos dos. Yo era turista en ese momento, no sabía bien cuál era cuál, pero recuerdo que la aglomeración de gente fue tal, el lugar era un lugar como con unas puertas grandes tipo bodega, y la multitud tumbó las puertas de la cosa tan fuerte que era esto, del movimiento tan bravo que había. De acuerdo. Sí. Cuando vino Mano Negra por primera vez, cuando vino Mano Negra por primera vez también fue otra revelación para nosotros, para los músicos locales. También. Que Manu Chao se apoderó de la mejor manera del curso del tren de Usaquén, de la estación central de la Sabana hasta Usaquén, y de ahí todavía había tren que iba por las regiones, y él se agarró del tren para excursionarse, para videar, para ir con la banda, para tocar, y hey, apropiémonos nosotros de lo nuestro también. Manu Chao dejó un ejemplo re lindo, ¿sabes? El famoso Expreso del Hielo de Manu Chao. Bueno, y en toda esta escena, sobre todo en Barbarie, que es donde está todo el semillero, ahí surge una derecha, de ahí empieza a tocar también 1280 almas, y así sonaba. Corte. Bueno, aquí nos adelantamos un poquito en este toque de las 1280 almas, porque ya estamos hablando un poco de Rock al Parque, pero todavía hay antecitos de Rock al Parque. Pues hay un proceso de maduración de una escena, ¿no? O sea, ya no es solo tocar en bares, sino también grabar, ¿no? Y es ahí cuando aparece, digamos, un cuarto acto, Con el corazón en la mano, los compilados de nuestro rock de Radioactiva, producidos además por don Miguel Muñoz, y un interés también de la radio y de la industria. Hablemos de ese proceso. Sí.
Sí, en ese proceso hay algo importantísimo, lo que tú acabas de decir, la publicación de Miguel Muñoz en Sony Music, tal vez, o Era Philips. era Philips, tiene la brillante idea de comenzar a hacer discos recopilatorios de bandas colombianas, donde aparecían 10, 11 bandas distintas, cada una haciendo su canción. Eso fue un impulso muy importante. Otra cosa importantísima fue que quien es hoy en día Alvarito, el profe, director de Radioactiva, y Héctor Mora, Jr., tomaron un espacio en la Radiodifusora Nacional y crearon un programa que se llamó Cuatro Canales. Y Cuatro Canales fue el primer programa que hubo en Colombia de radio que le abrió las puertas a todos, como su nombre lo dice, Cuatro Canales, todos los que hacían sus demos, rock, ska, cualquier género, metal, punk, lo que fuera, llegaban a la Radiodifusora Nacional desde las 6 de la tarde todos los domingos a mostrar sus demos. Y eso comenzó a ser así, eso comenzó a ser así, eso comenzó a ser así. Cuando yo fui a mostrar el mío, me acuerdo que había mucha gente y había que hacer fila y toda la cosa. Pero eso abrió mucho la puerta, que cuando vino más adelante, como tú decías, Rock al Parque, ya había un semillero detrás que se sabía que iban a tener de alguna manera un éxito, una respuesta en Rock al Parque, gracias a que la Radiodifusora Nacional tenía ese programita de 4 canales. Perdóname una precisión. El profe no todavía, solo Héctor. Solo Héctor, ¿Qué hacía ¿verdad? el profe? ¿Qué hacía nuestro queridísimo Álvaro González? Hacía fila como tú porque él tenía su grupo, Aldea, era el grupo del profe. Entonces era Y luego el profe arma la clase de español en 88.9. ¿Y qué está pasando en Medellín? Mientras tanto en Medellín, a ver, Medellín tiene un canal directo de comunicación con la costa. Sí, digamos que de la costa es más fácil ir a Medellín que a Bogotá. Y eso hace que las principales disqueras de música tropical de Colombia estén en Medellín. O estaban en ese momento. Estaba Fuentes. como Discos Fuentes, como Codiscos, como Sonolux. Y bueno, esta gente de las disqueras empieza a ver que hay un movimiento de bandas y entonces contratan a dos personajes claves. Discos Fuentes contrata a dos personajes claves que son Carlos Alberto Acosta, que fue periodista musical. Según he leído, fue de las personas que introdujo el rock en español en Colombia realmente, ¿no? Sí, O sea, yo estaba allí, yo escuchaba el rock en español, pero yo no sabía... El 88, o sea, la estación de Sí. Radio Super de Medellín. Exacto. Ahí estaba Cal. Yo en ese momento no sabía si eso se estaba oyendo primero allí que en Bogotá y realmente no importa. Pero Carlos Alberto Acosta fue un personaje clave. Él estuvo muy ahí en las primeras fases de Estados Alterados. Tanto que él estaba presente y ayudó a tomar la decisión el día que decidimos el nombre Estados Alterados. Entonces, él y otro personaje que es Jairo Álvarez, que en ese momento era manager de Kraken, ambos fueron contratados por Discos Fuentes para montar una disquera alternativa o un sello alternativo dentro de Fuentes más bien, que se llamaba Factory Records, Como un subsello. para grabar rock nacional. Nos grabaron a nosotros, grabaron a Kraken, por allí pasó Equimosis también, aunque Equimosis había estado antes con Codiscos, creo. Sí. ¿No? No, Codiscos tiene con Juanita Dientes Verdes también. Exacto, con Juanita Emajú, Dientes Verdes, con Emajú. Perseo, toda esa generación. Sí, todas estas bandas empezamos a tener acceso a disqueras y empezamos a tener acceso a sacar material. Y estos dos personajes fueron muy claves. Ellos dos además montaron un bar que es histórico. En estos días está habiendo como una fiesta de reunión de la gente que rumbió en ese bar, New Order. New Order. Yo siempre que me... Yo no, pues nunca tuve edad para entrar a New Order, pero yo sí he tenido el honor de usar la caja registradora, porque está en la casa de Román González. Ok, a la entrada del bar había una caja, Una rueda como la de bus. Exacto, como la de un bus. La registradora. Sí, la registradora, tal cual. New Order, antes de New Order hubo un bar que duró muy poco, duró como un año, que se llamó New York, que fue donde nos conocimos. Y luego New Order, digamos, que heredó toda esa mano de desadaptados que íbamos a rumbear allá y que fuimos el germen de muchas de estas bandas, de Bajo Tierra también, de los que acabas de mencionar, Perseo, Emajú, Juanita Dientes Verdes, Equimosis, los mismos Kraken, ¿no? Y todo eso conformó como la escena paisa del rock en los 90,
eso, digamos que hubo una especie de retroalimentación porque eso hizo que hubiera muchos bares también que tocaban este tipo de música, bares donde uno se podía presentar. Vuelvo y repito, el Teatro Carlos Vieco fue fundamental. El Teatro Carlos Vieco, además allí se empezó a hacer, esto ya más hacia los 2000, pero allí se empezó a hacer el Festival Internacional de Poesía. Quiero abrir un paréntesis y hablar de eso porque es bien interesante. El Festival Internacional de Poesía traía gente de todo el mundo. Yo allá vi poetas de Siberia, vi poetas de Rusia, de Inglaterra, de África, australianos, gente hablando de su cultura, recitando en idiomas rarísimos. Me cambió completamente la idea. Uno tiene esta idea de que la poesía es esa cosa declamatoria, inmamable. Y no, esta gente venía y cantaba y hacía otras cosas y hacía dramatizaciones con el cuerpo. Y los mismos poetas decían, nos sentimos rockstars. ¿Sí? Yo nunca había dado un recital frente a más de 30 personas y aquí estoy frente a 3000. Entonces como que un poco conectaba eso, una generación que estaba muy ávida de eventos y de cosas y que iba al Carlos Vieco a ver conciertos de rock, muy fácilmente hizo la transición a ir a ver festivales de poesía, algo que uno no se imaginaría, ¿no? Y yo siento que hay un hilo conductor directo entre esos dos eventos a través del teatro, que en este momento está reviviendo, estuvo abandonado muchos años. Y siento que es un lugar central. Es algo muy similar a lo que nos contaba hace 8 días Eduardo Arias, a partir de cómo en todo este contexto no es solamente el rock, también en Bogotá, es un proceso cultural que al mismo tiempo está surgiendo el Festival de Teatro, eso. El Expreso del Hielo surge también en el marco del cierre que hace Mano Negra del Festival de Teatro, o sea, hay un interés de ambas ciudades de contarse a sí mismas, donde el rock encuentra un espacio maravilloso de expresión. Y de validación como manifestación cultural. Eso me pareció a mí muy clave, muy clave. Bueno, y una cosa importante, también como desde el audiovisual, nos encontramos también el interés de, venga, hagámosles videoclips, hagámosles la pieza gráfica, el caso tuyo de Marines Vélez, el caso de toda la gente, todo ese rollo que viene la gente desde el cómic, desde la revista Acme, Rugeles haciendo el video, José Luis Rugeles haciéndoles el video de Bolero Falaz, Simón Brano otra vez haciendo el videoclip de Nada, un hito del videoclip colombiano que vamos a ver ahora. Bueno, yo quedé confundido con ese videoclip de Nada, porque yo ya había visto eso. La batería ahí armada en mitad del videoclip, tirándose vaina en gente desfilando ahí, que los espejitos, qué pena. Usted me perdona, señor Sierra, pero ese es el videoclip del Santo Cachón. Pero fue primero el de Nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? A ver, las disqueras no estaban dispuestas a invertir. Nosotros dimos este golpe de salir en MTV porque tuvimos como la conciencia de hacer un video con una calidad visual internacional. ¿Sí? En ese momento había una diferencia muy, muy notoria entre la calidad visual que te daba una cámara de video y una cámara de cine, ¿sí? De film, de película, cinta. El cine era el formato internacional. ¿Sí? Si querías hacer un video que saliera en MTV tenía que ser en cine, que era bastante más caro. Ninguna disquera colombiana estaba dispuesta a invertir en un video en cine. Nosotros hicimos un esfuerzo grande. Simón hizo un esfuerzo grande. Simón nos recibió en su casa. Hicimos el video con amigos de él, con inmigrantes ilegales que estaban en Miami. Ahí en la playa, frente al edificio donde él estaba quedándose. Fue todo hecho con las uñas, ¿no? Pero en cine y allá. Pero en cine y allá, tal cual, tal cual. Y cuando volvimos, además de que Discos Fuentes... no, pero esto fue el video de Nada. Perdón, ya empecé hablando del video del velo, que fue el primero que hicimos con Simón, sí. Pero cuando volvimos de haber hecho el video de Nada, nos encontramos con que no solamente la disquera no nos apoyaba en la fabricación de estos videos, sino que nos plagiaba. El video del Santo Cachón es un plagio directo del video de Nada. La misma disquera Todo lo que lo pondera la gente ese video del Santo Cachón. Sí, la idea es de Estados Alterados. Ya no he hecho en un bosque de pinos en las afueras de Miami, sino en un jardín botánico,
el mismo tipo que era nuestro Roddy, que nos ayudaba a armar la batería en concierto, es el que sale en pleno video del Cansanto Cachón armando una batería. Y el baterista es también de la escena rock de Medellín. Él se llama John, no me acuerdo el apellido, pero como era nuestro Roddy, le decíamos el Roddy John. Y con el video de nada hay una cosa muy graciosa y es, bueno, hay varias, ¿no? Una es que para ahorrar plata nos estábamos quedando, lo primero que dije es que nos quedamos en la casa de Simón, eso fue el video del Velo. Para el video de nada nos quedamos en un hotelito donde pagamos un cuarto para 2 personas y nos camuflábamos ahí como 7, al escondido. Entonces cuando podíamos salíamos y nos metíamos a la piscina del hotel. En algún momento yo me tiré de pie a la piscina del hotel y era mucho menos profunda de lo que yo pensé cuando me tiré. Entonces caí con los dedos de los pies, ¡clank! Y yo no sé si... Yo creo que no hubo fractura, pero yo tenía los dedos morados, los dedos de los pies. No me aguantaba unos tenis puestos. Y por eso en ese video yo estoy descalzo. Si tú te fijas, yo estoy descalzo en medio de todo el resto de la banda. Estas anécdotas son importantes porque a veces vemos una historia de este álbum, claro, ya la radio o el programa de videoclips, este álbum grabado en Miami. No, pues imagínate, esta gente estuvo comiendo hotel, estuvo toda la... No, esta gente le tocó pero comer mierda mientras estaban grabando el álbum, mientras estaban grabando el videoclip allá en su Miami. A veces en unas condiciones que deterioran la misma convivencia, ¿no? Así se acabó Equimosis, por ejemplo. Por ejemplo, pues hay una cosa muy graciosa y es que desde la primera vez que fuimos hicimos un contacto con MTV de manera que cada que íbamos, no, fuimos como 2 veces o 3, sí mucho, pero cuando íbamos siempre aprovechábamos para hacer algún programa con MTV, alguna aparición, alguna cosa. Y ellos por política siempre te mandaban a recogerte al hotel una limusina. ¿Sí? Y entonces nosotros, un cuarto con una cama doble, 6 personas durmiendo tiradas en el piso, pero salimos a montarnos a una limusina, ¿no? Eso es como una cosa que decía Connie Camelo alguna vez, estar en sesión de fotos, no sé qué, el super maquillaje, toda la sesión de producción y llegar a la casa a lavar la loza. Es tal cual. Tal cual. Bueno, pero más allá de eso, no vamos a negar que estamos en una edad de oro, estamos en el dorado. ¿Y quién mejor, qué testigo de esa edad de oro que acá nuestro compañero Alejo? Bueno, sí, El Dorado llegó en 1994. Ahí vale la pena recordar lo siguiente. Aterciopelados grabó su primer álbum en La Javeriana, con el corazón en la mano, que claramente por eso ese disco tiene un sonido muy particular. Y acababa de llegar a Colombia Richard Blair, productor inglés, y él venía de trabajar en los estudios de Peter Gabriel y había hecho parte de la formación cuando Peter Gabriel creó su sello disquero tan importante, Real World. Entonces el bagaje de ideas, de peso, de experiencia que traía Richard Blair, que a la postre no sé por qué Richard terminó viniendo a Colombia. Y tengo entendido que se enamoró del sonido de Totó la Momposina y se vino a buscar eso. Se enamoró del... Sí, se me había olvidado, es verdad. Y por eso viene acá. Así es. Entonces, después de haber hecho el disco de Totó la Momposina, viene a donde Juan Antonio Castillo. Toño Castillo le dice: mire, tengo unos amigos que están grabando en La Javeriana, ¿por qué no los producimos? Producen con el corazón en la mano y el primer disco de Los Aterciopelados tiene ese sonido hoy en día y para su momento tan raro, tan eclécticamente raro. O sea, hay un rock que no suena ni guitarras que suenan ron, ron, ron. Ahí todo suena rarísimo. Las ideas de Richard para un disco grabado con dinero de Héctor y Andrea en La Javeriana, pero que rápidamente BMG con ese disco se interesa. Porque ¿quién mató a la Gomela? ¿Quién mató a la Gomela? Uy, uy, uy. Eso es lo mismo que sale en El Espacio, en El Bogotano, que era el diario amarillito que salía en Bogotá a partir de las 4 de la tarde y lo vendían en la calle. Y era como los títulos del Bogotano, del Espacio. ¿Quién mató a la Gomela? BMG se interesa en Aterciopelados y les propone grabar el disco del Dorado, para el cual traen a Federico
López de Medellín para que lo produzca. Federico tenía experiencia sobre todo trabajando en música metal, pero por alguna razón vino acá. Yo en realidad llegué después porque al final del disco ellos no tenían guitarras definitivas y me propusieron. Y quiero contar algo que no siempre cuento, pero que es verdad. Y es que cuando yo ya oí la música y las previas que tenían allí, Florecita Rockera, yo dije, y Héctor y Andrea me dijeron, venga, yo dije, no, a mí no me gusta eso. Yo acabo de llegar de España de una temporada de estudiar fotografía y Héctor y Andrea me contactaron y me dijeron, oiga, venga, necesitamos un guitarrista, tenga el cassette, apréndasela así, venga al estudio. Y me dieron el cassette y yo llevé el cassette a mi casa. Ya vivía con Marce, con la madre de mis hijos, y oímos el cassette y Florecita Rockera, ¿no? Cocodrilo, malo, sí. Me dice Marce, ¿usted se va a poner a tocar esa música? Alejo. Lo que es la vida. Y así empezó esa carrera para mí y también el crear un sonido. Cuando por fin no me le pude evadir más a Héctor, que yo me le escondía. Y me dijo, oiga, venga, ayúdenos ahí, no pierde nada. Él me dijo, no pierde nada. Porque vamos a hacer, terminamos de grabar las canciones y hacemos un concierto en Bogotá y uno en Medellín para lanzar. Yo no creo que la disquera tampoco nos vaya a dar plata para más. Yo le pago los 2 conciertos, no pierde nada. Yo, pues bueno. Imagínate. Y le hizo historia. Imagínate. 2 cosas que enlazan ahí. Una es que el primer disco nosotros nos lo produjo Víctor García, a pesar de que el disco fue grabado por Disco Sonolux, pero nosotros dijimos, teniendo Disco Sonolux un estudio grandísimo y teniendo Víctor García un estudio caserito, queremos hacerlo en el estudio de Víctor porque él sí sabe hacer un disco de rock. No como Sonolux, ¿no? Víctor emigró a Estados Unidos, pero antes de irse tuvo un gran discípulo que fue Federico López. ¿Sí? Federico era discípulo de Víctor. Fede tenía esta escuela de metal, él había empezado tocando música muy pesada, pero se puso a aprenderle a Víctor y aprenderle a Víctor. Entonces nuestro primer disco lo produce Víctor, el segundo y el tercero los produce Federico. Y el jurado lo produce Federico. Exactamente, incluso tocó con ellos, ¿no? Sí. Y Federico vino a tocar con nosotros en las primeras giras. Y era él el que me decía, Alejo, la distorsión de la guitarra se tiene que armar así. O sea, es importante lo que estamos diciendo aquí, es porque en Medellín había más desarrollo en todo sentido del concepto de grabar en un estudio, la cantidad de bandas que habían podido dar un paso en Medellín. Y de hecho, vale la pena contarlo, cuando nosotros como Aterciopelados fuimos a dar nuestro primer concierto en Medellín, en la vida, dijimos, uy, no, deberíamos vivir aquí, quedarnos aquí y hacer la carrera aquí. Porque la cultura de calle, la cultura de rock y de música popular en Medellín siempre ha sido mucho más siempre ha estado más establecida. Ya hubo punk antes de que aquí hubiera punk, ya había metal antes de que aquí hubiera metal. Había bandas de Medellín que ya habían firmado a finales de los 80 con sellos europeos, escandinavos, que publicaban su música en Europa. Ya en Medellín había cultura de eso. Lo mismo fue con el ska, lo mismo fue con el post-punk. Así que, otra vez, gracias. Y sin embargo, gracias. Y sin embargo, yo tengo la percepción opuesta. Yo tengo la percepción de que Estados Alterados se quedó un paso atrás por no venirse a Bogotá. Porque este país es muy centralizado. ¿Cuándo llegaron ustedes a Bogotá, Tato y tú? No, yo llegué en 2005. Ahí fue cuando renació Estados Alterados. Tato se vino a Bogotá en el 98, 99 creo, y monta Super Velcro. En esa época Estados Alterados tuvo un stand-by, un receso. Yo llegué en 2005 y ahí retomamos Estados Alterados. Pero ya en ese momento era otra la situación.
Sí, ya en ese momento las disqueras iban de capa caída, ya casi todo era independiente, bueno, en fin, es otra historia. Pero quería entroncar, devolviéndonos al Dorado y a esto, estábamos haciendo nuestro segundo disco más o menos en ese momento, que era el cuarto acto, y sabíamos que un productor inglés de los estudios de Peter Gabriel estaba en Bogotá, y lo invitamos a Medellín a que Richard mezcló más o menos la mitad de ese disco. No nos daba para que todas las canciones las hiciera él. Más o menos la mitad de ese disco la mezcló Richard. Debe haber sido muy raro que él se venga hasta acá buscando el sonido más tropical y que todos los rockeros le caigan. Sí, sí. Pero eso es parte de la rebeldía también. Y una cosa también bonita, ¿no? De como cada ciudad tenía cosas que la otra le envidiaba, ¿no? Sí, y cómo surgen grandes proyectos y grandes ideas cuando se juntan talentos de ambas partes. Pasó con La Pestilencia, pasó con lo que tú acabas de contar, pasó con Duque en Aterciopelados, que además otra cosa importante, Duque es como una especie de Che Guevara, porque el man se viene a Bogotá a hacer historia y luego se entera uno que el man anda en Guatemala con Bohemia Suburbana, también por allá. Estás bien enterado de esos detalles que son pequeños pero importantes. Claro, bueno. Entonces estamos hablando del Dorado. El Dorado. Y dice... Ahí estamos con Alejo cerrando Rock al Parque 95 en la Plaza de Toros. Pero ya ahora sí llega Rock al Parque. Sí. Sí. Yo quiero ver, antes de que entremos ahí, Rock al Parque. enlazando con el tema anterior, esas sinergias que hablabas de Medellín-Bogotá, hay un personaje que yo quisiera mencionar que es bien importante, que es Panelo, Esteban Olarte Panelo. Él tocó con Bajo Tierra en Medellín, tocó con La Derecha en Bogotá. Yo nunca estuve muy seguro si fue él o fue un muy buen amigo de él que se llama Germán Cañellas. Germán. Uno de ellos dos me puso el apodo de Elvis, porque me vieron parecido a Elvis Costello en ese momento. O sea, hace mucho tiempo yo tenía una pinta parecida a la de Elvis Costello, ya eso no queda, pero no estoy seguro si fue Panelo o fue Germán. Pero... Bueno, qué bueno, porque yo nunca me hubiera imaginado que venía por ahí, recordando a Panelo, que paz descanse hace muchos años, y a Germán también, lo recuerdo mucho. Lo que pasa con Rock al Parque es definitivamente la puerta abierta a que aquí se establezca una cultura de música popular que va más allá del folclore y de la música de baile tradicional. Es eso lo que se logró entre la idea de Julio Correal, Mario Duarte y Berta Quintero, y sobre todo que fuera gratuito, sobre todo eso, porque las bandas, bueno, venían, por fin, tenemos 3 tarimas, tenemos 3 parques, hay una convocatoria, bueno, vaya, toque, se le paga a unos, a otros no, lo que sea, pero que el festival fuera gratuito y que desde el principio en los 3 escenarios se hubiera logrado tanta asistencia, fue lo que realmente al Ministerio de Cultura le hizo sentir el otro año lo hacemos. Y me acuerdo que con los Aterciopelados nosotros nos sorprendíamos cuando hacíamos entrevistas en el exterior, en Latinoamérica, incluso en España y todo eso, y nos preguntaban, ¿y Rock al Parque? Y nosotros decíamos, ¿ustedes qué hacen preguntándonos a los otros? Claro, es que Rock al Parque es así de importante. ¿Por qué? Porque dizque allá en Bogotá, en un parque, 50, imagínate cuántos han llegado a estar, 50,000 personas fueron y vieron unos conciertos de bandas que no conoce nadie, que no han grabado nunca un disco. Eso nos decían en el exterior. Entonces, ¿qué tal es eso de Rock al Parque? ¿Cómo es que es eso por allá? Nosotros empezamos a valorar en realidad lo que teníamos aquí desde ese foco y a entender, esos 50,000 están ahí es porque el festival es gratuito. Eso fue en realidad lo que lo hizo crecer, lo que fue valioso, lo que fue difícil también en un momento, pues porque cuando llegaban las bandas de ska y empezaban a tocar de ska, los metaleros las bajaban. Y cuando llegaba la banda de New Wave, ni se diga, porque lo que era medio melódico, medio mellow, más para abajo, pero que a la postre, años después, se convirtió precisamente en la enseñanza a la tolerancia y a crear una cultura de rodis, de producción,
de creación de video, de convivencia urbana, porque eso iba a ser un fracaso. Y se volteó así porque yo no sé cómo la gente aprendió a quedarse aquí cuando tocan los de metal, que ahorita viene mi banda de ska, que es la preferida. Esos dos aspectos a mí me parece que son muy importantes de lo que sucede con los festivales al parque hoy día. Absolutamente, absolutamente. Uno no dimensiona eso, y ese asunto que tú mencionas de que sea gratuito ha sido tremendamente polémico. O sea, mucha gente le achaca la violencia que ha llegado a haber en algunas de las ediciones de Rock al Parque a eso, al típico refrán de lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta, ¿no? Y se ha propuesto como que haya un cobro simbólico, se ha propuesto que se cobre en especia, no sé, que la gente lleve granos que se puedan donar. Y no, sigue siendo gratuito. Y en el fondo yo creo que es bien importante, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. No hay otro festival similar en el mundo. Por lo menos hasta que yo tuve conciencia no lo había, que abarque esas dimensiones, esas proporciones y que tenga ya al día de hoy casi 30 años. Es muy importante lo que sucedió con ese festival para nosotros como artistas, para los artistas del exterior. Muchos artistas que ya estaban consagrados en Argentina, en México, sentían que la oportunidad de ir a tocar un Rock al Parque, un Molotov, un Robbie Draco Rosa, un mismo Calamaro, Fito Páez, Ciegos Sordomudos, puta, tocar en un Rock al Parque es una cosa muy especial. Muy, muy especial. Y lo que tú dices de la cultura ciudadana yo creo que es bien cierto. Por ejemplo, hay una anécdota que entronca con eso. Cuando nosotros empezamos muy al principio, éramos Tato y yo y Mana, que era nuestro primer baterista. Mana se salió de una banda de metal para pasarse a tocar música electrónica con nosotros. Y se tuvo que esconder un tiempo y todo, porque sus ex compañeros metaleros lo perseguían, porque era un vendido, era un casposo que había puesto a hacer la peor música que se podía poner a hacer un metalero. Años después, vimos grupos metaleros versionando Estados Alterados. No, Tenebrarum, que es una versión hermosísima del Velo. Mucha gente prefiere la versión de Tenebrarum que la nuestra, tengo que decirlo. Yo creo que cosas como Rock al Parque tienen un papel importante en eso. Yo creo que ahí hay algo de verdad. Sí, en ese aprendizaje de convivir. Va la banda de New Wave, después va la banda de Metal, aunque estén separadas por días, igual la gente iba todos los días, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que es bien importante eso, ¿no? Sin duda. Bueno, cuando hicimos Nación Rock en el Museo Nacional, entre otras personas que nos colaboraron aquí, Elvis, había una foto y que decidieron, muy afortunadamente, la gente del museo imprimirla en gran formato, una foto hermosa, la selección Colombia. Andrea, Juanes y Camilo de Bajo Tierra haciéndole los coros a este man, los coros de Muévete. Concierto tal vez Carlos Viejo en el Velódromo, en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros. 24 horas por la vida, me parece que se llamó ese concierto. Plaza de Toros de Medellín. Y es que ahora, para meternos con toda esa escena y volver a esa nostalgia de los 90s, veamos a Bajo Tierra. En esa foto, ahorita lo hablamos. Pero la podrías ver, es que la preparamos en una hora. Sí. Y yo no la veía. Hagamos también versión libre. ¿Sí? Sí, yo. Pero tenemos la letra allí todo. Y está la. Sí, sí, hágale, no, vamos a ver qué tal. nosotros ya la sabemos tocar, pero no cantar. Entonces, buenísimo. Laura, yo te dije Claudia, perdón. Bueno, teníamos dos ejemplos de esa... Sí. Muy bien. No me la aprendí bien. Listo, ya. Volvemos. Volvemos. 5, 4, 3. Bueno, ahí teníamos dos joyas de esa era dorada del rock alternativo. Primero, Bajo Tierra, y luego la derecha recordando a Panelo ahí que lo acabamos de mencionar. Y es que tengo ahorita una sorpresa con Bajo Tierra, ¿estás escuchando? Ahí, esa foto que mencionaste hace un momento, donde estamos ahí cantando todos juntos, en esa foto, Camilo Suárez, cantante de Bajo Tierra,
tiene un vendaje aquí en la cabeza. Y es porque ese día él intentó lanzarse a la multitud, él intentó hacer lo que llaman crowdsurfing, sí. Y la gente se le abrió y se fue al piso el hombre. Ay, se le abrieron. Por Porque hacerle la maldad. yo no sé, yo creo que aquí nadie estaba como acostumbrado a eso, la gente se asustó, yo no sé, el asunto es que El stage diving. eso, el hombre se tiró, la gente se quitó y ¡pum! Y ahí está la foto con el testimonio del tipo con su vendaje aquí cantando. Además eso, ¿no? O sea, se levanta, se pone el vendaje y sigue cantando. Todo un cuento, ¿no? Y bueno, y vivimos juntos abajo tierra y a la derecha, y el hilo conductor ahí es de nuevo Spanelo, ¿no? Él pasó por ambas bandas. De hecho, de alguna manera uno podría decir que el pobre pues, es como dedicado un poco a Panelo. O sea, él se apropió mucho de la canción, la hizo muy suya y poco tiempo después murió. Entonces, hay una asociación ahí fuerte entre el pobre y Panelo. Y es que Panelo es un personaje que no hemos hecho justicia. Era un personaje además de una versatilidad y un carisma tremendo, porque también actor. Hay una cosa muy bonita, yo trabajo también con el archivo de en su momento Irravisión y Audiovisuales. Hay una serie, se llama Crónicas de una generación trágica. Pues esa escena del florero de Llorente, el que va y pide prestado el florero y que le mete la mano a Llorente, le mete y su pela, es nada más y nada menos que Panelo. Yo creo claro necesitamos sí. Un man con patillas para representar la independencia, pues Panelo, hágale. Ah, qué bien. Que era con guiones de García Márquez, ¿no? Sí, con una idea de Gabo, además. No, tremendo. Un personajazo, Panelo. Tal cual. Que ahí lo teníamos además tocándole los cueros a la derecha. Exacto. Y bueno, y la derecha, Mario, uno de los fundadores de Rock al Parque, o sea, todo termina enlazado, ¿no? Todo termina... Porque era además una familia. A mí me llamaba mucho la atención, nosotros éramos unos pelados universitarios que veníamos a Bogotá a tocar y volvíamos a Medellín a estudiar. Uno aquí veía que la gente vivía de la música y uno veía que se la guerreaban duro. Sí, que Héctor y Andrea vivían de su bar, que la gente vivía de tocar, que hacían cosas. Y en ese sentido había historias muy duras. Yo no sé, hay una canción que a mí de Aterciopelado siempre me ha gustado mucho y me ha impactado que se llama Las cosas de la vida. Yo nunca he hablado directamente con ellos, no sé si se refiere a algún personaje en especial, pero a mí me hace eco con tanta gente que yo conocí. Y es como eso, como una historia de un chico desadaptado que lo echaron de la casa, que volvía, que consumió drogas. Como que una historia que yo veía reflejada en tanta gente de esa generación. De pronto el propio Panelo, por ejemplo. Y es que hay una cosa también. Llega toda esta edad de oro que generó escuela, por supuesto, que todavía la recordamos, que le agradecemos muchas cosas, pero llega también un momento que decimos, bueno, hay que sobrevivir y no todos los proyectos se pueden sostener. ¿Cómo ven ustedes ese final de los 90? Bueno, yo tengo que decir algo también aquí de carácter personal, y es que yo me distraje en realidad entre la ocupación del desafío de, imagínate mi dualidad de estar en una banda como Aterciopelados en el completo mainstream, que el poco tiempo que me dejaba para estar con mis hijos recién, los mellizos nacidos, lo dividía entre los mellizos y crear el grupo más underground y menos importante del momento, que era Los Ciegos Sordomudos. Y estar en esa dualidad tan grande a mí no me dejaba poder saber qué estaba sucediendo alrededor. Yo claramente entendí que tenía que ser un poquito padre, que tenía que seguir en mi compromiso con Aterciopelados y que no podía dejar mi proyecto de lado, pues porque eso sí me iba a amargar la vida por completo. Mi vida iba entre eso y poder descansar y fiestear y descansar y fiestear. Entonces perdí un poco el norte de lo que estaba sucediendo justo en ese momento. Pero tengo algo importante que contarles, y es que es cuando aparece un personaje no muy nombrado, pero importantísimo, de Francia, así como decir el Richard Blair de la época del principio de los 90, a finales llega Jimmy Hemhamy. Jimmy Hemhamy se identificó aquí, francés de origen argelino, como High Voltage. Jimmy traía una herencia que se había ganado en Francia,
con esa herencia que se ganó, él vino aquí, se armó con una cantidad de amigos y creó un movimiento que se llamó Bogotrax. Y a Bogotrax fue a donde comenzaron a llegar Mario Tachak, Simón Hernández. Y las fiestas que se organizaban fueron Danny Broderick, Mario Tachak. Las fiestas que se organizaban para Bogotrax fueron el semillero de donde nació la inquietud de mezclar la música electrónica con los aires populares colombianos, de donde hoy en día tenemos un Chuck Keep Down, un Bomba Estéreo, un Sidestepper. Es de esa fiesta que hacía Jimmy aquí. Tan es así que él compraba equipos, o sea, el MPC, me vale la pena aclarar, que es la máquina por excelencia en la que se programan los ritmos de batería en el hip hop, hasta el día de hoy. O Cerati, por ejemplo, él construía siempre a partir del MPC, por lo inmediato, y componga encima, ¿no? Y al tacto, los pads, al tacto de los dedos, lo rápido que es. El primer MPC que hubo en Colombia lo trajo Jimmy y se lo puso en las manos a Simón Mejía, de Bomba Estéreo. Cuando Jimmy se le acabó la plata y no pudo haciendo las fiestas, no pudo seguir haciendo las fiestas, y decidió devolverse a Francia 4 o 5 años después, todo el equipo que él había comprado lo dejó en manos de personas muy importantes, como de Danny Broderick también. Eso lo recuerdo pues porque las fiestas que yo iba era a esas. Y ahí pude yo observar cómo se fue cambiando de alguna manera todo lo que traíamos como cultura de rock, de los géneros del rock, hacia una cosa supremamente novedosa que era, pucha, los DJs están creando música y se está haciendo música electrónica y están mezclando los aires populares del Pacífico, de la costa, del interior. Eso tengo yo de recuerdo de finales de los 90. Y ya y luego es que tenemos a Sistema Solar y a Bomba Estéreo en Coachella, en Glastonbury, conquistando el universo también. Bueno, muchísimas gracias. Nos honra mucho. Qué maravillosa charla en esta tercera parte de Rock Inmarcesible. Muchísimas gracias a Morrison por esta idea. Un aplauso para estos señores, por favor. Gracias. Gracias por ese legado. Qué más noventeros en este altar de los 90s. Invocando la santísima imagen de Robin y el santísimo Tom York y este sí es alma bendita, Scott Weiland. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Morrison y muchísimas gracias también para quienes están, para quienes están allá al otro lado, y así nos despedimos del siglo XX porque pronto vamos a estar iniciando el siglo XXI en este ciclo de charlas de Rock Inmarcesible.